Buenas tardes, hoy es 10 de abril de 2024 y en esta nueva edición del Seminario Física y Cómputo invitamos al ingeniero Ulises Márquez Rojas, quien hizo su tesis en el ICATE de la UNAM, pero él es ingeniero en comunicaciones y electrónica de la ESIME del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, en esta ocasión, el ingeniero Ulises nos va a hablar, el título de su plática, seguramente la pueden ver, ¿no? Evaluación de la cámara alfa del Laboratorio de Acústica y Vibraciones del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, ICAT, de la UNAM, ¿no? Adelante, Ulises, puedes comenzar a exponer y muchas gracias por haber aceptado participar. Adelante. Gracias, profe Gerardo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, les voy a presentar tema de tesis de licenciatura, que es evaluación de la cámara alfa, como bien lo dijo el profe. Esa se encuentra dentro del Laboratorio de Acústica y Vibraciones del ICAT de la UNAM. Y bueno, el grupo de acústica aplicada y vibraciones está conformado por el doctor Santiago Jesús Pérez Ruiz, doctor Felipe Orduño Bustamante, el maestro en ingeniería Antonio Pérez López, que fue mi asesor externo de tesis, el ingeniero Ricardo Orantes Escamilla y por parte del IPN, esta María Teresa Franco Martínez fue mi asesora de tesis. Bueno, veremos primero los conceptos. Primero, ¿qué es una cámara? ¿Qué es una cabina, un gabinete y una cámara reverberante o cabina reverberante? Las definiciones las saqué de la RAE. La cámara pues, se define como una sala, una pieza principal de una casa. También podemos encontrar otra definición como un compartimento cerrado y el sinónimo de una cabina. Y la cabina, pues, es un recinto pequeño y generalmente que se adapta para ciertos usos. Y el gabinete, pues, es un local igual pequeño que exhibe una colección de objetos curiosos y tienen una cierta aplicación, ¿no? En el caso, una cabina reverberante, gabinete reverberante, o en nuestro caso, cámara alfa, es un recinto pequeño donde el sonido va a ser reverberante, difuso y uniforme en toda la sala. Ahorita vamos a esas definiciones. Y en la industria automotriz se le conoce como gabinete alfa o cabina alfa, a esta cámara alfa. Le podemos llamar de las tres formas, gabinete, cabina o cámara. Y aquí abajo vemos dos fotografías, una de la cámara reverberante del laboratorio de acústica y vibraciones, que tiene un volumen aproximado de 200 metros cúbicos, y la cámara alfa, que está a la derecha, tiene un volumen aproximado de 10 metros cúbicos, o sea, es mucho más pequeña que la otra. Reverberar, bueno, esto es un fenómeno acústico, es son reflexiones que se dan en las superficies y el tiempo de reverberación es una medida que nosotros tenemos o necesitamos para saber cuánto tiempo decae un sonido. En este caso, pues un tiempo de reverberación es la tasa de decaimiento del sonido desde 60 decibeles, desde su nivel máximo o el original. Y aquí en la derecha, pues vemos el fenómeno reverberar, que es en la parte superior, como tenemos una fuente S y tenemos una reflexión que se llama directa o directa. Y tenemos las otras reflexiones que van a llegar un poquito más tarde o más rápidas. Y la que en sí que es directa, pues es la más rápida que va a llegar. Y las otras reflexiones van a tardar, depende de la distancia o la lejanía de las fronteras, que en este caso podrían ser paredes. Y aquí abajo vemos una gráfica cómo van sumándose esas contribuciones, esas pequeñas reflexiones a la señal directa, a la señal original. Y eso es lo que conocemos como reverberar, que un sonido se alarga en tiempo y tiene una pequeña amplificación. Si nos metemos a un baño o vamos a una iglesia, se escucha raro. Esa es una reverberación y se escucha de hecho más fuerte. Si podemos hacer un pequeño experimento en casa, por ejemplo, podemos estar enfrente de la pared y hablar y se va a escuchar nuestra voz de forma directa, pero si vamos a una esquina, se va a escuchar mucho más amplificado y ya no vas a escuchar tantas reflexiones, pero sí vas a escuchar más amplificación en las esquinas porque es donde se acumulan las reflexiones. Tenemos el TR20 y el TR30. En dado caso de que no podamos
obtener el TR60, que es a 60 decibeles, a partir del nivel de ruido. Podemos obtenerlo con el TR20 y TR30, con 20 decibeles y 30 decibeles de rango dinámico, es decir, nosotros tenemos un ruido de fondo y a partir de ese ruido de fondo hacia arriba empezamos a contar 20 o 30 decibeles. ¿Esto para qué? Para que podamos igual obtener una medición y con esa medición se extrapola a 60 decibeles. De todos modos, todos los tiempos de grabación se extrapolan a 60 decibeles. Y difuso es que la distribución sonora en cualquier campo tiene que ser igual. Es decir, si yo pongo un micrófono en este punto y otro micrófono en otro punto, es decir, el nivel de presión sonora tiene que ser el mismo. La probabilidad tiene que ser alta, cercana a uno, ¿no? Pero en la realidad no pasa así, sobre todo en bajas frecuencias, es donde tenemos problemas con la difusividad. Es decir, yo voy a tener un nivel de presión sonora aquí y en la esquina del cuarto voy a tener otro nivel de presión sonora. Esto se debe también a los modos del recinto y a la longitud de onda que estemos, donde estemos colocando el micrófono, es decir, si estamos en un nodo o un antinodo. Y el coeficiente de absorción, bueno, este nos indica qué tanta energía sonora está absorbiendo el material. En este caso tenemos dos muestras, tenemos una de forma de pirámides y otra es de forma plana. Y bueno, las dos lo que hacen es disipar las ondas en forma de calor. Como es un material poroso, las ondas van chocando, sobre todo en altas frecuencias, y la forma piramidal pues va absorbiendo sobre todo la forma piramidal va absorbiendo todas las frecuencias altas y pues no va a ser la misma energía que se refleje que la que absorba. Hay dos normas que, por ejemplo, en la cámara reverberante, que es la grande, de 200 metros cúbicos, piden muestras de tamaño de 7,8 y de 10 metros cuadrados, lo cual para ciertos fabricantes, sobre todo de la industria automotriz, les es muy complicado. Entonces, la cámara alfa tiene el propósito de medir muestras más pequeñas. La SAE J2883 es la norma con la que nos estamos basando y esta norma nos pide que sea de 1,2 metros, bueno, 1,2 metros cuadrados. Y aquí está el marco, ya está fijo, ya tiene sus tornillos. Tiene este, de largo 1,2 por 1 metro de ancho. Y ese tiene que tener mínimo una altura para un espesor de muestra de 2 centímetros. Y bueno, este marco sí lo alcanza a cubrir. Tenemos estas fórmulas que nos pide que usemos la norma SAE J2883. Tenemos la absorción del gabinete, que es la ecuación 1, la tasa de decaimiento, que es el 60 decibeles sobre el tiempo, y su inversa, pues bueno, es el periodo sobre la tasa de decaimiento. Tenemos la velocidad de propagación del sonido. Esta fórmula la obtenemos de la norma ISO 354. También tenemos la muestra, y como estos datos ya los tenemos, nada más queda sustituirlos en las absorciones. Va a haber dos absorciones. La primera, que es una absorción del gabinete sin muestra, es decir, nosotros quitamos, por ejemplo, de la cámara alfa, esas dos muestras y el marco está vacío. Entonces va a tener un tiempo de reverberación más alto. Y cuando agreguemos las muestras, el tiempo de reverberación va a bajar. ¿Por qué? Porque esas muestras que se ingresaron, que ya sea la de pirámides o la otra, van a absorber el sonido y va a haber menos reflexiones. Entonces, aquí lo que se hace es una pequeña resta, que es la absorción del gabinete con muestra menos la absorción del gabinete sin muestra, y esta diferencia, perdón, se va a dividir con la área de absorción, que es de 1,2 metros cuadrados, y nos pide un promedio y una desviación estándar y una variación espacial de la tasa de decaimiento, que es la relación entre la desviación estándar y el promedio. Pero ahorita les explico cómo obtenemos el promedio. Y tenemos estas dos tablas. En el caso de la cámara alfa,
tiene un volumen aproximado de 10 metros cúbicos, entonces tenemos que usar la frecuencia de corte de 315, pero esto es sin difusores. Como tiene los difusores semicilíndricos, lo que hace es bajar el volumen a 9.45. Entonces lo que hacemos es bajarnos a una banda de un tercio de octava por abajo, que sería, bueno, digo, perdón, por arriba, que sería de 400 Hz. En este caso, nuestra frecuencia de corte que hemos usado con la cámara alfa es de 400 Hz. Y abajo tenemos una tabla que nos habla de la variación espacial de la tasa de decaimiento, que es la fórmula que les mostré anteriormente, que es la relación entre la desviación estándar y el promedio. ¿Esto qué nos indica? Bueno, esta variación espacial de la tasa de decaimiento nos indica la difusividad del recinto. Si nosotros vemos en la fórmula, si la desviación estándar llega a ser un poco más grande, va a pasar, por ejemplo, para la banda 1, que es la frecuencia de corte de 400 Hz, va a estar por arriba de 0.11 y también depende del promedio. Pero el promedio todavía es complicado, digamos, manejarlo o manipularlo a la desviación estándar, porque el promedio depende más del recinto. De las reflexiones ya totales tendríamos que, ahorita les comento qué tendríamos que hacer, pero la desviación estándar es más fácil jugar con ella. Y bueno, nos va a indicar qué tan difuso es. Es decir, si yo tengo una desviación estándar muy alta, eso me indica que mis medidas o mis mediciones están dispersas respecto al promedio. Entonces no hay cierta consistencia. Y yo al tener este promedio y una desviación estándar muy alta, me está indicando que no va a haber una difusividad y la variación del espacio de la tasa de decaimiento pues va a ser muy alta. Aquí tenemos una gráfica que es el límite que nos pide la norma. Es la tabla anterior, pero ya graficada. Y la misma norma, la CJ 2883, propone dos métodos. Uno es del método de ruido interrumpido y otro es del impulso integrado. El método de ruido interrumpido consiste en excitar la cámara alfa hasta alcanzar un rango dinámico encima del ruido de fondo de 45 decibeles. Es decir, veamos la imagen como nosotros al encender la fuente, esta se va excitando de forma logarítmica y llegamos a un régimen permanente, es decir, cuando vemos nosotros el sonómetro analizador, todas las bandas llegan a un punto máximo y están prácticamente parejas, pero lo que a nosotros nos importa es que estén por encima del ruido de fondo 45 decibeles. Después de eso, lo que se hace es apagar la fuente. Se apaga la fuente y empieza a medir el tiempo de reverberación. Pero para este método necesitamos no hacer nada de ruido y que alrededor no haya tanto ruido para que ese ruido no afecte a la medición, porque pues es un ruido de banda ancha, entonces nosotros hacer una palmada, un silbido, un chasqueo de dedos va a afectar también a la medición, va a agregar energía a ciertas frecuencias y va a afectar. Y bueno, en esta ocasión, bueno, en todas las mediciones se tiene que calibrar, pero en este se pudo calibrar porque el micrófono, sí está, digo, el calibrador sí está adaptado para este micrófono. Y se llegó a un nivel de presión sonora entre 90 y 98 decibeles y pues fue un buen rango dinámico. Cumplimos con eso. Y bueno, aquí ya vemos cómo se apaga la fuente y cómo a partir de que se apaga la fuente, es decir, si yo tengo los 95 decibeles, a menos 5 decibeles es cuando ya empieza a contar la tasa de decaimiento, ya empieza a tener una pendiente y esa pendiente es la que vamos a evaluar como la reverberación. Mínimo la norma nos pide que sea 25 decibeles y que estemos por encima del ruido de fondo 15 decibeles. Pues, ya haciendo cuentas, tenemos 45 decibeles por encima del ruido de fondo. Y bueno, todo eso se tiene que hacer en todas las bandas en tercio de octava. Aquí lo interesante es que la norma nos pide que tengamos una combinación de micrófonos, mínimo 10 combinaciones micrófono fuente y 50 decaimientos. Es decir, yo tengo la fuente uno y en esta fuente uno lo que voy a hacer es
usar esta posición de micrófono uno. Bueno, no sé si se ve al puntador que estoy señalando el micrófono uno. Bueno, el puntador va al micrófono uno, después va al micrófono 2, cambiamos a la posición del micrófono 3 y cambiamos a la posición del micrófono 4. Pero la posición del micrófono 5 para la fuente uno va a ser el lado contrario, que está enfrente con la fuente 3. Y hacemos lo mismo para la fuente 2. Tenemos posición de micrófono uno, 2, 3 y 4. Y su posición de micrófono 5 va a estar en la contraesquina, que es con la fuente 4, y así con todas las posiciones de fuente y de micrófono. La, los micrófonos deben estar separados por lo menos un cuarto de longitud de onda, y la fuente de las paredes y demás obstáculos, media longitud de onda. Eso nos daba 50 centímetros aproximadamente, calculados a 20 grados Celsius. Y también nos piden que tomemos parámetros ambientales, en este caso la temperatura en grados Celsius, la presión atmosférica y la humedad relativa. Y todo esto se tiene que hacer en cada posición de micrófono fuente. Primero lo que tenemos que hacer es promediar todas las posiciones de micrófono fuente que tuvimos. Lo que hicimos aquí en este caso, como tenemos 4 posiciones de fuente, 5 posiciones de micrófono, se calculan 50, digo 100 promedios, porque vamos a calcular 5 veces, este, vamos a medir la tasa de decaimiento 5 veces en cada posición de micrófono. Eso nos va a dar un total de 100 mediciones, y bueno, aquí están las 100 mediciones ya graficadas, y vemos cómo la desviación estándar en bajas frecuencias, que es en 400 Hz, es relativamente alta. Y en altas frecuencias, pues es más o menos baja, lo que es lo que tenemos que estar cuidando más, ¿no? La desviación estándar. Y aquí vean cómo afecta bastante la desviación estándar. En este caso, la desviación estándar es alta, pero también la del promedio es alto. Entonces, el cociente sí nos va a dar por debajo del límite en el caso de 400 Hz. Entre las bandas de 500 y 4000 van a estar algunas mediciones fuera del límite. Y eso es lo que queremos nosotros cuidar, que esté por debajo. Si están por debajo del límite, se dice que ya la cámara alfa sería difusa en esos puntos que estamos midiendo. Y bueno, eso fue la instrumentación que se usó. En este caso se usó un sonómetro analizador 2270. Se usó una fuente omnidireccional pequeña, el amplificador que cuenta el laboratorio, y pasamos a la respuesta de pulso integrado. Lo que hacemos aquí igual nos pide un rango dinámico de 45 decibeles encima del ruido de fondo, y en este caso las mediciones se llegó a 98 decibeles. Igual no lo pudimos medir con precisión, en este caso con la interfaz y lo demás, porque no teníamos cómo calibrarlo, pero con el sonómetro llega más o menos a ese nivel de presión sonora. Aquí lo que nos pide es que excitemos la cámara con un sonido sonidal. Lo que hacemos es un barrido sonidal desde 400 Hz hasta 10 kHz. Esto para asegurar que estén todas las bandas de tercera octava y se pueda procesar los datos. Aquí mínimo nos piden 12 posiciones puente micrófono. Es decir, que para esas 12 posiciones de puente micrófono, yo puedo escoger nada más una fuente o dos fuentes, y lo demás tienen que ser posiciones de micrófono para completar esas 12 posiciones. Al igual que en la otra, nos piden hacer el promedio, obtener la temperatura, la humedad relativa y la presión atmosférica. Y pues en este caso, aunque no se pueda calibrar, se puede obtener la medición porque estamos por encima de los 45 decibeles de presión sonora. Tenemos el promedio y vemos que todavía la desviación estándar es mucho más baja con este método que con el método de ruido interrumpido.
En este caso se usó el programa REU y bueno, se hicieron 56 mediciones espaciales, es decir, que tuvimos 4 posiciones de fuente y 14 de micrófono y se hicieron promedios en esa misma posición. Ah, pasamos a la variación de la tasa de decaimiento y es como se observa que el campo todavía ya es más difuso, hay más consistencia en esta medición porque está por debajo del límite. Y usamos otro programa que se llama Dirac, igual tiene su promedio, su desviación estándar. Lo que hace Dirac es mandar una señal igual senoidal, ya sea lineal o logarítmica. Y esta señal lo que hace pues es excitar igual la cámara alfa y lo que hace es filtrar por bandas una convolución, obtiene en cada banda el nivel de energía y va haciendo cada operación y depende de cuántos barridos le estemos dando, va a ser esa regresión lineal. En este caso le dimos 5 barridos y con esos 5 barridos va a promediar para esa posición. Y si se dieron cuenta, en este caso antes teníamos 9 difusores en el método de respuesta al impulso integrado, pero con REU y con el método de ruido interrumpido tenemos 9 difusores y ya con este método tenemos 10 difusores. Lo que hace más lento el método de ruido interrumpido es que usábamos un micrófono por posición y en este método usamos ya 2 micrófonos para cada posición y eso lo hacemos 6 veces sin muestra y después 6 veces con muestra. Esto con la finalidad de no estar entrando y saliendo a la cámara alfa porque nosotros invadimos, sobre todo si hace calor o la temperatura es muy húmeda, bueno, la temperatura es muy baja y el ambiente está muy húmedo, afecta también a la cámara. Incluso tener abierto la ventana sí ha llegado a afectar a la cámara alfa porque pues es un recinto muy pequeño. Y sobre todo ahorita en calor, la humedad relativa ha bajado hasta 21% y nos pide mínimo que sea 50% de humedad relativa. En temperatura, bueno, mínimo pide que sea 15, siempre se ha tenido eso. Y vemos cómo la variación de la tasa de decaimiento con el programa Dirac se salen algunas frecuencias, pero igual muestra más o menos esa consistencia como con REU. Y bueno, es que este método es menos invasivo, es, vaya, no es tanto, no es tan susceptible al ruido de fondo, por lo mismo que usa filtros y usa una convolución, porque ya conoce la señal, es una señal senoidal. Y en este caso tenemos el diagrama bloques de cómo se usó el programa REU o Dirac. Se usó la misma instrumentación, micrófonos unidireccionales, una interfaz de audio, un amplificador y la fuente omnidireccional. Lo único que cambiamos aquí fue una interfaz de audio, la computadora y los 2 programas por el sonómetro analizador y los micrófonos. Y bueno, aquí ha habido mejoras en el gabinete alfa, es decir, antes ya estaba igual pintado, tenía los difusores colocados, pero veamos, aquí en la parte izquierda tenemos nada más un micrófono usándose por medición y el difusor está sellado con cinta masking. Entonces eso nos daba hasta cierto punto seguridad de que no estaba absorbiendo el sonido. Ya en la gráfica, digo, la imagen derecha, tenemos sellado todas las cámaras, digo, todos los difusores, perdón, y están pintados. Incluso se dio una segunda capa de pintura, bueno, varias capas de pintura a toda la cámara, y los difusores colgantes se fijaron. Este marco de aluminio no estaba fijo, como era de 1.2 metros cuadrados, entonces esto complica en el sentido de que no estar fijo, pues estar acomodándolo, desacomodándolo, abriéndolo, quitándolo. Y eso bueno, quitaba tiempo para colocar la muestra. Ya en el lado derecho está colocado el marco con tornillos de fijo, pero aquí vemos el micrófono colocado de una forma muy diferente.
Eso también se hizo porque el tripié, sus patas ya invadían dentro del marco. Entonces, ahí hicimos una serie de cambios para que no invadiéramos la zona de la muestra. Y bueno, aquí ya se ven las capas de pintura, se ve diferente, ya no se ve el masking como que está en la izquierda, y en la derecha pues se ve diferente, se ve más brilloso por la misma pintura. Y sí hubo mejoras, pero todavía falta hacer trabajo. El trabajo futuro de del gabinete alfa es optimizar el tiempo de medición. Es decir, con método de ruido interrumpido tenemos que entrar una y otra vez. O sea, mínimo tendríamos que entrar 100 veces para poder medir y eso quita mucho tiempo. Entonces, lo que tenemos de idea es hacer un arreglo de micrófonos y esto se va a controlar con una pequeña máquina y esta va a ser un controlador de posición, va a desplazar los micrófonos hacia arriba o hacia abajo, pero este arreglo de 6 micrófonos va a ser espacial y ya cubrimos bastantes puntos de medición. Entonces, haríamos 2 mediciones para el método de respuesta de impulso integrado, sería mucho más rápido y nada más entraríamos una vez para acomodar la muestra. Otra mejora para protocolo de medición es la obtención de los datos ambientales. Tenemos que usar, en este caso, sensores, que sería el BM280, y se propuso usar una tarjeta de desarrollo que es Arduino Nano, que sí da los suficientes puertos para controlar ese sensor y igual el posicionador de los micrófonos. Y bueno, en cuanto al material de los difusores, podemos cambiarlo, mejorarlo y sería cambiar no solamente el material, sino la forma de los difusores. Ahorita son semicilíndricos. Podrían ser diferentes como el QRD. Y si es necesario, pues también la distribución. O sea, cambiarlos ya en el techo o más arriba, más abajo, girarlos y hacer pruebas, digamos, en los límites. La norma nos pide que sea 50% de humedad relativa y en temperatura nos pide mínimo 15 grados Celsius. Entonces podríamos llegar en esos tiempos de calor a los este, 20% de humedad relativa o pasar los 70% con un humidificador o difusor. Y otra mejora que se tiene, que se propone es colocar 2 o 3 altavoces en las esquinas para sustituir el altavoz omnidireccional y ver cómo se comporta la cámara. O sea, cómo se excita, cuál es la respuesta que tiene, si hay una mejora, si no regresar con el altavoz omnidireccional. Y bueno, estas son las referencias que se tienen del trabajo y esos son los agradecimientos que se le dan pues a la UNAM, al ICAP y al grupo de acústica aplicada y vibraciones y el de parte del Poli, pues a la maestra María Teresa Franco Martínez. No sé si tengan alguna duda que el profesor nos ayude a, a comentar.
Está mute, profe. Ah, Bueno, Ya. mm, Duró un poco la presentación, como 29 minutos más o menos, hasta menos. sí. No sé si tengan alguna pregunta los... A ver, déjame ver aquí aquí si hay alguna. No, Ujú, tengo, bueno, dos personas que seguramente tu director de tesis de aquí de la facultad. Buenas tardes. Y también algo dice Paulina ¿qué? Martín. Buenas tardes, ¿no? ujú, ok. Entonces, bueno, pues creo que por ahí hubo un problemita en algún momento, se fue el sonido, pero bueno, que ya está restablecido bien todo. Bueno, nada más, aquí está, Osvaldo Pérez. Dice, de la experiencia que tuviste a lo largo de tu estancia en el grupo de acústica aplicada y vibraciones del lab, bueno, no sé qué más quiere decir, solamente dices, o no sé, quizá lo que quiere decir, cuál fue tu experiencia de haber trabajado con el grupo donde hiciste la tesis de licenciatura. Ah, ok. Bueno, pues de entrada la experiencia fue muy buena, me ha sido muy buena. Actualmente sigo igual en instancia. Este, Vaya, yo no conocía el IJAP, yo no sabía que tenía un laboratorio de acústica. Me enteré, este, no me acuerdo cómo me enteré, pero el punto es que yo iba saliendo de la escuela, me mandó un correo esta Elizabeth, en ese entonces estaba en docencia ella, me mandó un correo diciéndome que había una vacante. Entonces, Mm, vaya, fui a la entrevista, platiqué con el profe. Bueno, ese día no estaba porque fueron a hacer mediciones al Palacio de los Deportes. Justo creo fue el tema de este Ángel Arellano, que ya estuvo con usted, que sí, fue lo del Palacio de los Deportes, su caracterización, creo. Ese tema me gustó. Entonces, el saber que hacían mediciones, que metían las manos, eso me gustó. Entonces, volví a ir a una entrevista y ya me atendió el profesor. Y en este caso me comentó todas las actividades que tienen que hacer. sí. A Y ver, vaya. sí, sí, el Antonio, bueno, la verdad que empezó a escribir, no terminó, pero lo que dice, ¿qué le podrías decir, platicar o comentar a los alumnos de las facultades de ciencias, más bien, porque dice de física, pero ciencias ingenieras de la UNAM y del IPN en cuanto a dicha experiencia, a tu paso por el laboratorio? Pues que está muy bien. Que si se abren lugares no está mal, porque igual aprendes bastantes cosas. Sí es invertir tiempo, obviamente, como en todo, porque pues digo, Seúl no está cerca y tampoco está en el centro de la Ciudad de México, entonces es complicado nada más por el tema del transporte, ¿no? Pero en ese sentido ha sido muy, muy, muy buena. Aprendes bastante, no solamente en este caso de la cámara alfa, igual he aprendido un poco de la cámara reverberante, la cámara anecoica, en la cámara de transmisión, los proyectos que hay sobre mis compañeros, sobre todo el de Ángel, que fue el que más me pareció este, es muy bueno, sobre todo su presentación. El que no pude ver y no he visto es el del maestro Curi, pero igual tengo entendido que es una caracterización de recintos. Y bueno, aprendes ahí a no solamente usar un sonómetro, aprendes a usar el osciloscopio, multímetro. Los profesores igual te explican bastante bien. Ya sea que hagas el servicio social con Antonio Pérez, Felipe o el profesor Santiago. Y bueno, esa es la experiencia que he tenido. Fue, no sé si azar o suerte que conocí el ICAP, pero ha sido muy buena la experiencia ahí. Porque el único laboratorio que aparte del ICAP que tenga acústica, pues es el CENAM. Digo, no conozco otro laboratorio que sea así de grande, solamente el CENAM y la UNAM, que en este caso sería el ICAP. Sí. ¿Qué es Senam? Hay que Es el preguntar. Centro Nacional de Metrología. Ah, ya. Ahí también tiene creo tienen una cámara reverberante, o coica, no me acuerdo, Ujú, pero igual tienen un área de acústica. sí. Bien. Bueno, mira, bueno, un poco lo mismo de Antonio. ¿Recomendarías que hiciera
que alumnos hicieran su servicio social y tesis en ese laboratorio. Sí, sí, porque una, por ejemplo, con los profesores del poli, estaba bien con mi tema, pero igual, no sé, estaban como que muy ocupados, estaban también muy dispersos, y como no están en investigación o esa parte más enfocada a la docencia, entonces no había, digamos, tanto compromiso, ¿no? Ujú, En mi caso de mi asesora, pues sí lo hubo, pero los asesores técnicos no tanto, menos que seas pues el titular, ¿no? Ese metodológico. ujú, Entonces, en sí mi tesis era otra y pues ya estar haciendo el servicio social, pues dije, ¿sabe qué, profe? Hagamos todo completo, servicio ujú, social y tema de tesis. Se mataron a dos pájaros de un solo tiro y fue lo bueno, o sea, aprendes bastante porque no solamente te quedas con lo que aprendes en la escuela, sino que con lo que ves con los profes. Digo, en física y en la Facultad de Ingeniería, no sé si les enseñan como tal, este, una especialidad de acústica. A lo mejor es más como una materia, ¿no? O dos. Pero aquí en el Poli sí tenemos una especialidad de acústica y ves, 8 materias durante 2 años, la cual pues tienes que aprender lo que puedas y con lo que tengas. Entonces, con los profes de la UNAM, subsané ciertas cosas que no había en el Poli, pero digo, vaya, las dos fueron bastante buenas. sí. Bueno, mira, respecto a lo que comentabas, si en la Facultad de Ciencias era, pues, había algo de acústica. Bueno, la carrera de física es un panorama general de todo. Bueno, uno puede decir mecánica, mecánica cuántica, electricidad, ¿no? Termodinámica, ¿no? Pero en algunas partes durante la carrera se trabajó de algo de acústica, pero no, o en materias optativas, pero así es como, digamos, está estructurado el plan de estudios de la carrera de físico, ¿no? Ok, Bueno, mira, Paulina Martín manda un comentario, dice muchas gracias por compartirnos tu trabajo y experiencia. Aporta mucho conocer bueno, cómo son las tesis experimentales. ok, No sé si- sí, son algo complicadas, digámoslo así. Bueno, bueno, invitamos a que digan algo, hagan preguntas, digo, yo eso lo puse al principio, ¿no? Ok, Eh, hubo algunas, ahorita todavía no llegan preguntas nuevas. Bueno, si no hay más, entonces, pues te agradecemos a ti por haber dado esta plática, pues claro. mostrarnos un poco cómo es el laboratorio. Y bueno, ¿quieres decir algo más? No, bueno, no sé si usted también tenga alguna duda, Mm, sobre lo que se presentó. No, no, está bien, digo ahí. A ver, bueno, Antonio Pérez, gracias. Pues si no, entonces, pues como decía, agradecemos al ponente y agradecemos a todas las personas que estuvieron siguiendo la plática. Y recuerden que pues, cada miércoles tenemos un seminario. El siguiente, pues va a colaborar un colega que trabaja en Michoacán y dentro de 15 días, el 24 de abril, hay un colega que vive en Francia que nos va a Ok, hablar sobre la aerodinámica y el deporte, sobre todo porque se acercan los Juegos Olímpicos de sí, 2024. va a Bueno, ser pues interesante. sí, entonces, para que estén aquí presentes, ¿no? Bueno, entonces, pues, si no hay más, entonces nos despedimos y nuevamente muchas gracias, por haber dado la No, plática. muchas gracias a usted, Gerardo, y a todos, sus videntes. Sí. Ah, ujú. Bueno, entonces.